Arratsaldeon, buenas tardes, good afternoon. Soy Amaia Azpiazu y soy parte del equipo de orquestra. Tengo el placer de darles la bienvenida a esta conferencia que organizamos cada 2 años para analizar cómo está evolucionando nuestra sociedad en términos de competitividad y, sobre todo, para situarnos ante nuestros principales retos de futuro. Por eso, esta conferencia y el informe, que podrán recoger al finalizar el acto, se enmarcan en una sola pregunta, que es la suma de todas las preguntas que nos hacemos cada día desde diferentes ámbitos y sectores. ¿Y mañana? La conferencia será en 3 idiomas y hay traducción simultánea disponible. En el canal 1 se puede seguir en castellano, en el canal 2 en euskera, and if you want to follow the conference in English, you may choose channel 3. Ez ditugu erantzun guztiak emango. Are gehiago, elkarrekin egongo garen denbora tarte honetan, ziur aski galdera berriak sortuko zaizkigu. Galdera erantzunen joko horretara iristeko, lehenengo biltzar honen ongietorria eta hasiera ofiziala izango ditugu. Horretarako, gurekin daukagu Jose Maria Gibert, Deustuko Unibertsitateko errektorea. Errektore jauna, nahi duzunean. Lehendakari jauna, alkate jauna, lehendakari ohia, herri agintari eta ordezkariak, erakunde ordezkariak, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko aurkezpen hontan egoteagatik. Hace solo unos meses tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes en otro evento organizado por Orquestra en Donosti con motivo de su 10º aniversario. En aquella ocasión se presentó el caso Orquestra, elaborado por Harvard Business School, y tuvo lugar una intervención grabada de Michael Porter, catedrático de dicha universidad. En sus palabras, Michael Porter habló de Orquestra como uno de los think tanks más respetados e influyentes del mundo en temas de estrategia, territorio y competitividad. También incorporaron a su editora general, la catedrática María José Aranguren, al Hall of Fame, uniendo su nombre a personalidades influyentes de todo el mundo por su aportación a la competitividad territorial. Que conozco y valoro y sí, me siento cercano a Orquestra, me sentí especialmente sorprendido por estos hechos. Nunca me había detenido en el alcance global de su actividad. Es que a menudo cuestiones realmente importantes nos pasan desapercibidas por el simple hecho de formar parte de nuestro día a día. Hoy presentamos el análisis bienal de Orquestra sobre competitividad en Euskadi. Se analizan cuestiones de desarrollo económico, tecnológico e indicadores sociales, unos con mejores resultados que otros, y sugieren formas para avanzar en la competitividad del País Vasco, una competitividad sostenible con cohesión social. La aportación de Orquestra no se realiza solamente, exclusivamente a través de estos análisis. Más allá de este largo informe bienal, Orquestra tiene muchos proyectos cada año para instituciones y empresas buscando el progreso económico y social de nuestro entorno. Quiero comentar una cosa más. Hay una cuestión sobre la que Orquestra reflexiona e investiga. Es sobre los nuevos modos de interacción que la universidad tiene con la sociedad con el objetivo de hacerla mejor. Una de las palancas para conseguir mejores niveles de bienestar y cohesión social es la necesidad de buscar una mayor colaboración entre el mundo universitario y el mundo laboral, para dar una respuesta real a las necesidades y ocupacionales que tiene la sociedad. Quisiera destacar que en esta misma semana la Universidad de Deusto ha acogido un simposio organizado por Orquestra Internacional Towards Regionally Engaged Universities Addressing the Organizational and Relational Barriers to Becoming Key Players in Regional Innovation Ecosystems, hacia universidades comprometidas con su entorno, cómo superar las barreras organizacionales y relacionales para ser jugadores clave en los ecosistemas de innovación regional. La universidad genera más ciencia que nunca. En el mundo se publican 2,5 millones de artículos al año. El año 2000 eran 1.100.000. En Euskadi hemos llegado a 5.000 en la anterior legislatura. Hemos de hacer esfuerzos para que esto se traduzca en una respuesta adecuada a las necesidades reales que tiene nuestra sociedad y el tejido productivo. Por eso tenemos todos que buscar fórmulas nuevas de colaborar entre agentes distintos, administraciones, empresas, centros de investigación, pero sobre todo entre personas. Estamos por eso aquí. Mila esker. Lehendakari jauna, zure da hitza.
Herri agintariok, alkate jauna, lehendakarioia, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentea, eta zuekin batera diren herri agintari, herri ordezkariok, unibertsitatearen eta orkestraren ordezkariok, jaun Andreok, arratsaldeon. Lehiakortasunaren erronka, herrialde guztiaren erronka da. Orkestrak bere lehen 10 urte hauetan ondo baino hobeto erakutsi duen moduan. Horregatik aurkezten duzuen lehiakortasunari buruzko txostena, hemen aipatzen den bezala, erreferente bat da guretzako. Gizarte eta ekonomia garapenaren aldaketa ere egiteko lan tresna. Zuen ekarpena eskertzen dugu. Berrikuntzari eta nazioartekotzeari lotutako enpresa estrategiak aztertu dituzue, kluster politikaren bilakaera, energiaren garrantzia, garapen estrategia eta baita ere berrikuntzaren euskal sistema. Argi dugu berrikuntza enpresaren kulturan txertatu behar dela. Horrela lortuko dugu etorkizun ekonomiko berriaren erronkak gainditzea. El informe de competitividad de Orkestra es una referencia para el Gobierno vasco. Valoramos el análisis de la evolución de la situación competitiva estos 10 años y la mirada al futuro que proyectáis. Hemos demostrado capacidad para comenzar a superar la crisis y mirar a un nuevo futuro económico. Lo hacemos sobre una base sólida, el modelo de desarrollo humano sostenible que defendemos. La cohesión social es un elemento de competitividad de nuestro país. Las sociedades más equilibradas son también las más competitivas. La formación, modernización de las infraestructuras, especialización inteligente, internacionalización o innovación son inversiones básicas para fortalecer un ecosistema de economía avanzada. La labor de Orkestra es muy relevante y contribuye a socializar la cultura de la competitividad en nuestro país. Giza garapen iraunkorraren eredua indartzea eta Euskadin enplegua sortu eta enplegu hori kalitate handiagokoa izatea da gure erronka. Horixe da gizarte solidario eta aurreratu baten etengabeko erronka. Gaur egun oparoa izan da bide honetan. Alde batetik, orkestraren txostena aurkeztu duzue, bestetik eta hemen daude bai Euskal Herriko Unibertsitateko errektore anderea, Mondragoiko Unibertsitateko errektore jauna, Deustuko Unibertsitateko errektore jauna, baita Innobasqueren presidentea bera ere. Gaur izan egin dugu zientzia, teknologia eta berrikuntzarako Euskal Kontseilua, eta bertan ere azpimarragarriak dira bertan aipatutakoak. Berrikuntza da gure etorkizunaren giltza. Euskadi berrikuntza gune bat dela aitortu du Europar Batasunak. Helburu honekin gure herrialdeak 11 milioi euroko inbertsio publiko-pribatua konprometitu du. Ahalegin gehigarri bat behar da. Honetarako, elkarrekin lan egin behar dugu enpresek, unibertsitateek, eragile zientifiko-teknologikoek eta administrazio publikoak ere. Erabateko konpromisoa daukagu ikerketa, garapen eta berrikuntzarekin. Gobernuak urtero ehuneko 5 gehituko du programa horietarako duen aurrekontua. Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetan 1.770 milioi inbertituko ditu espezializazioa dimentsuaren estrategiaren alde. Kontseiluaren edo orkestraren lana oso garrantzitsua da. Enpresak batez ere txikiak eta ertainak animatu behar ditugu berrikuntzan inbertsio gehiago egitera. Hori da gure lehiakortasunaren oinarria. Nuestro reto, por lo tanto, es reforzar el modelo de desarrollo humano sostenible, creando más empleo y de mayor calidad. Es el reto de una sociedad solidaria y avanzada, el bien común que nos corresponde construir trabajando juntos. En este camino, la labor de Orkestra, socializando la cultura de la competitividad, está siendo fundamental. Hoy, además, como he dicho en euskera, hemos reunido el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que supone que Euskadi refuerza su apuesta estratégica por la innovación. La innovación es la razón de nuestro presente y la llave de nuestro futuro, decíamos esta mañana. Desde 2014 desarrollamos la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 y la Unión Europea ha vuelto a reconocer el papel de Euskadi como polo de innovación. Se mantiene nuestra posición como comunidad de alta innovación en un entorno estatal de media o baja innovación. Haber llegado hasta aquí es reflejo de un esfuerzo compartido,
Pero los éxitos del pasado no garantizan el futuro. Nuestro país ha comprometido una inversión público-privada de 11.100 millones de euros hasta el año 2020. Aspiramos a ser referente europeo de innovación y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Esto nos exige trabajar juntos, empresas, universidades, agentes científico-tecnológicos y administración pública. Nuestro compromiso con la I+D+I es pleno. Vamos a incrementar un 5% anual el presupuesto del Gobierno vasco para estos programas. Vamos a invertir 1.770 millones de euros esta legislatura en favor de la estrategia de especialización inteligente. La labor del Consejo o de Orquestra es muy relevante. Nos corresponde, como decía el rector, animar a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pero animar a las personas a incrementar su inversión en innovación. La innovación es competitividad, tanto en nuevos productos y procesos como en el ámbito comercial y de organización. Hablábamos esta mañana también de innovación tecnológica e innovación no tecnológica. Tenemos que hacer las cosas mejor y más rápido que los demás. El empleo de hoy y mañana depende de nuestro acierto en esta apuesta. El empleo de calidad se fundamenta en la innovación y esta es la base de nuestra competitividad. Beraz, hurrengo hamarkadari begira, gure eskualdeak aurrean dituen erronkak sakontasunez aztertzea dagokigu. Bidea luzea dugu eta 10 urte hauetan orkestra izango dugu beti bidelagun. Jarraitu dezagun elkarrekin lehiakortasunaren bidean, auzolanean. Zorionak orkestra egindako lanagatik eta guztioi eskerrik asko. Orain dela 10 urte 2007an, gure barne produktu gordinak hazkunde tasa txukunak zituen eta bide horretatik jarraituko zuela zirudien. Euskal Autonomia Erkidegoa Espainiako eta Europako batazbestekoaren gainetik zegoen. Urte hartan, Applek telefonoa berrasmatu zuen iPhone merkatuan jarrita. Mientras tanto, aquí en Euskadi el terrorismo seguía condicionando la vida del país. Se reforzaba la apuesta de la industria por la calidad y la competitividad. Se lanzaba el PCETI 2010 para impulsar la transformación económica, ambiental y social del territorio. Y se creaba Innobasque como reflejo de una apuesta decidida por la innovación. Gero, ekonomia krisi globaleta sakon batean erori ginen, eta krisi horretan murgilduta egon gara azken urte hauetan. A lo largo de este tiempo, Orquestra ha ido estudiando, analizando y anticipando los principales retos de competitividad de Euskadi desde la perspectiva económica y social. Mirando al resto del mundo, hemos contribuido a anticipar tendencias e impulsar algunos retos en la transformación del País Vasco. Industria 4.0, economía digital, redes eléctricas inteligentes, transición energética y sostenibilidad, especialización inteligente, son conceptos que antes no manejábamos y que hoy forman parte de nuestra agenda económica y empresarial. And Orquestra has emerged as perhaps one of the leading think tanks in the entire world on this subject of cluster development and competitiveness. You just truly do not know how much influence you have. And Orquestra plays a big role in that, in providing an honest evidence base based on research. That's why it's so important. Iaz, orkestraren 10. urteurrena zela eta manifestu bat argitaratu genuen Euskal Autonomia Erkidegoak etorkizun hurbilean aurrean izango dituen 10 erronka nagusiak azaltzeko. Lehiakortasunari buruzko 2017ko txostenak azken 10 urte hauetan zer gertatu den aztertzen du eta etorkizuneko erronka horietako batzuk ditu hizpide. Eta bihar galderari erantzuteko. El manifiesto recoge la interconexión generacional como uno de nuestros retos. Por ello, 2 de los investigadores más jóvenes del instituto van a dialogar con los autores del informe para abordar las preguntas que todos nos hacemos desde la visión de quienes van a ser protagonistas activos de ese futuro.
Bueno, arratsaldeon guztioi, ni Maite Erreizabal naiz, orkestran egiten dut lan, Donostiako egoitzan batik bat eta komunikazioko arloan. Buenas tardes, yo soy Jaime Menéndez, ingeniero, investigador en la Cátedra de Energía de Orkestra, aquí en Bilbao, y ahora vamos a hablar con nuestros compañeros del informe de competitividad. Gaurkoa lehiakortasun txostenaren aurkezpena izanik eta orkestra lehiakortasun institutoa izanik, zentzuzkoa dirudi lehiakortasunaz hitz egiten hastea. Para eso, para hablar de competitividad, tenemos aquí a la investigadora Susana Franco. Susana, ¿cómo ha evolucionado la competitividad del País Vasco con respecto a la de otras regiones europeas? Sí, en este informe de competitividad, como ya venimos haciendo en otros anteriores informes, analizamos la evolución de distintos indicadores de competitividad que ordenamos de acuerdo a un marco que está estructurado en varios niveles, porque entendemos que la competitividad tiene que servir para crear crecimiento económico, pero también para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Ese tiene que ser el objetivo último de la competitividad. Que para ello necesitamos unos indicadores de desempeño intermedio que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con aumentar las exportaciones, que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos, y que hay unos determinantes de competitividad que son en los que las políticas pueden incidir y que tienen que ver con el comportamiento de las empresas, tienen que ver con la especialización y los clústeres que tenemos en el territorio y también con el entorno, la calidad del entorno empresarial. Entonces, para responder a la pregunta que me hacías, hace 2 años hablábamos de que durante la crisis muchos de estos indicadores habían caído, ¿no? Que eso era algo que se veía en el informe, pero que ya se apuntaba a un repunte en algunos de ellos. Entonces, en este informe se confirma que la mayor parte de los indicadores, con excepción de algunos indicadores que tienen que ver con innovación, han mejorado, estamos mejor que hace 2 años, y eso ha contribuido a que los indicadores más altos, que económicos, de productividad y de PIB per cápita, en esos indicadores el País Vasco sigue siendo una de las regiones que se sitúa en lo más alto de los rankings comparado con otras regiones europeas. Has mencionado también un poco el tema del bienestar. Con respecto al bienestar, ¿los resultados son también tan positivos? Este era un tema que nos preocupaba, porque en el anterior informe también algo que destacábamos, que precisamente los indicadores de carácter social eran los que más habían caído durante la crisis, y por eso hemos hecho especial hincapié en intentar analizar estos indicadores, y en el informe presentamos el índice de progreso social, que es un índice en el que Orkestra ha participado en su construcción con la Comisión Europea para comparar el progreso en las distintas regiones europeas. Entonces, lo que sale de este indicador es que el País Vasco se sitúa entre las regiones en España que tienen un mayor nivel de progreso social, al nivel de muchas regiones alemanas o regiones británicas, pero por detrás de las regiones nórdicas, que son las que lideran estos rankings. Y como el índice está compuesto de más de 50 indicadores, también al final se observa que hay algunos de ellos en los que el País Vasco presenta debilidades, ¿no? Entonces, nos parece importante seguir monitorizando esta situación, porque creemos que eso es lo que llevará a que realmente la competitividad alcance los fines de mayor bienestar social. Susana, ¿y qué pasa con el envejecimiento? Porque en Euskadi tenemos la circunstancia de que la población mayor de 65 años es más numerosa que la inferior a los 16 años. En ese aspecto, parece que tendemos todavía más hacia ese envejecimiento, y siempre se habla de retrasar la edad de jubilación como una posibilidad para resolver este asunto. ¿Pero es esto suficiente? Cuando he mencionado el marco de competitividad, no he hablado del nivel que se encuentra en la base del mismo, que es lo que llamamos los fundamentos de la competitividad. Son aquellos elementos que van cambiando lentamente, pero que al final van a incidir en la competitividad del país. Y el envejecimiento es precisamente uno de ellos, ¿no? Todos los temas demográficos. Entonces, es cierto que cada vez tenemos una población más envejecida y que aumentar la edad de jubilación no va a ser suficiente, que nos vamos a encontrar cada vez con una población en términos relativos en edad de trabajar cada vez más pequeña, si no hacemos algo para remediarlo. Entonces, por un lado hay que pensar en oportunidades y qué políticas debemos llevar a cabo. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con saber que la edad de jubilación no significa dejar de ser activo y dejar de participar en la sociedad y dejarse de aportar a la sociedad, y además va a ser necesario atraer gente del exterior, gente capacitada que venga a trabajar al País Vasco. Tú que eres asturiano, eres un ejemplo de ello, eres una persona capacitada,
que ha venido desde fuera del País Vasco a trabajar aquí. Y para eso hay que crear empleo y crear empleo de calidad. Y hablas de inmigración, pero puede darse el caso contrario, que es la inmigración. Y no se trata solo de los estudiantes o la gente más cualificada a nivel universitario, sino hablando también de formación profesional. Me refiero a que todos conocemos gente que en algún momento ha tenido que irse a buscar ese empleo más cualificado, pero que no ha encontrado en el lugar en el que vive. ¿Cómo se puede resolver esto? Sí, en el informe también lo que hacemos es miramos la evolución de los saldos migratorios, es decir, la diferencia entre la gente que se ha marchado del País Vasco y la gente que ha llegado al País Vasco por distintos niveles educativos. Entonces, lo que se ve es que hasta hace un par de años no se puede hablar de esa fuga de cerebros, es decir, que todos conocemos gente que se ha ido, pero es cierto que también había otra gente que ha venido, ¿no? Yo hablaba de ti como un ejemplo, entonces puede ser gente que viene del exterior o puede ser gente que ha salido fuera y retorna, ¿no? Ese sería, por ejemplo, mi caso, ¿no? Que soy de aquí y estuve una temporada trabajando fuera y espero haber regresado con más experiencia. Hay otros casos con mucho más talento que el mío que también cumplen ese propósito, ¿no? Muchas gracias, Susana. Maila makro batetik, maila mikroago batetara saltatuko dugu orain, enpresa alorrera zehazki. Manifestuak aipatzen zuen kontzeptu bat, zen enpresa resilientzia. Sortzen diren arazoetara enpresek erantzuna emateko duten gaitasuna bezala definituko litzatekena. Eta badago beste kontzeptu bat horrekin lotura handia duena, eta kontzeptu hori da ambidestreza. Ambidestreza es un concepto que Enar Alcalde ha trabajado en diferentes proyectos, pero ¿qué es exactamente la ambidestreza, Enar? Gracias, Maite. Bueno, nosotros sabemos que las empresas en el día a día se ven sometidos a diferentes tipos de dilemas, ¿no? A diferentes tipos de tensiones. En unos momentos tienen que priorizar la acción, en otros la reflexión. Les pedimos que sean creativas, pero a la vez que sean eficientes, ¿no? Entonces, esto genera una continua tensión. La ambidestreza se define como la capacidad de explotar las fortalezas actuales, pero a la vez explorar oportunidades futuras, con el fin de obtener una rentabilidad en el corto plazo, pero también asegurar la sostenibilidad en el largo. A mí, con el fin de entenderlo, me resulta particularmente inspiradora la visualización de unos corredores. Un corredor, para sacar una buena marca, tiene que equilibrar potencia y resistencia. Sin embargo, un poco la distribución de cada una de ellas dependerá del tipo de corredor que seas. Vamos a elegir dos extremos un poco opuestos. En un caso, tenemos corredores de ultrafondo, como pueden ser Kilian, Aritz, Ollana o Maite. Ellos optan en mayor medida por la resistencia. Visualizan el largo plazo, la larga distancia y además se ven sometidos a altos grados de riesgo y de incertidumbre ambiental porque corren en monte abierto. En el otro caso, tenemos a los velocistas, como Bolt, Fraser-Price, Lewis o Thompson. En este caso, ellos optan por la potencia. Ellos se focalizan en la corta distancia, son buenos ahí y además juegan o corren en un terreno con características controladas como puede ser una pista. La empresa, en ese afán de ser ambidiestra, tiene que equilibrar resistencia y potencia, exploración y explotación. Pero para hacerlo y la distribución de cada una de estas cualidades dependerá de las capacidades internas de la propia empresa, pero también del objetivo que persigan del mercado, ¿no? Siguiendo un poco con esa metáfora de correr, hay diferentes carreras dentro de esa ambidestreza y si es así, ¿cómo las afrontan las empresas vascas? Las carreras más populares en el ámbito empresarial, si lo queremos llamar así, son la innovación y la internacionalización. Y aunque pudiera parecer lo contrario, viendo hacia dónde tiende Euskadi en esta imagen, las empresas optan por la potencia en las dos estrategias. En innovación, las empresas optan por el desarrollo de innovación tecnológica, producto y proceso. Esa innovación tiene unas características particulares, que es que supone una novedad más bien baja en el mercado y además sufre un patrón repetitivo en el tiempo. En internacionalización más o menos pasa lo mismo. Aunque el número de empresas exportadoras ha aumentado y cada vez lo hace de manera más estable, sí que es cierto que tienden a reducirse esos mercados en mercados conocidos que son próximos tanto geográfica como culturalmente. Sin embargo, hay esperanza y hay una oportunidad grande en avanzar hacia estrategias más exploradoras que nos permitan ser más resistentes en el largo plazo, porque ha mejorado la capitalización de las empresas y además ahora tienen menor endeudamiento. Supongo que también habrá unas condiciones físicas que influyan en
en ese desarrollo de la ambidestreza, ¿no? ¿Cómo se podría aproximar esto a la realidad empresarial vasca? Hemos dicho que una capacidad, una palanca, sería esa capitalización que ha mejorado, pero por supuesto no es la única y tampoco es la más importante. Aquí me gustaría reivindicar o dar su protagonismo al papel de la innovación no tecnológica como palanca atractora de la ambidestreza. Al final, es ese tipo de innovación el que se encuentra detrás de los grandes procesos de transformación empresarial. En este caso, en el informe, defendemos que es necesario reforzar o seguir reforzando esa innovación organizativa, sobre todo en el colectivo de las pequeñas y medianas empresas. Es la cultura, el modelo organizativo, el modo que tenemos de hacer lo que nos permite superar muros en la carrera y además llegar en buenas condiciones a meta. Pero, por supuesto, es necesario una coherencia entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Esa alineación entre qué y cómo nos podrá permitir avanzar hacia una competitividad empresarial al servicio del bienestar social. Perfecto, Nar, muchas gracias. Edozein izan lasterketa, energia behar da horretarako, eta energia da hain zuzen ere gure hurrengo gaia. Manifestuak ekoizpen eta kontsumo energetikoa efizienteagoak eta iraunkorragoak aipatzen ditu. Eta Euskadik energia alorrean dituen erronkak geroz eta zorrotzagoak dira. Uno de los retos es el precio de la energía, ya que es algo que nos afecta a todos los ciudadanos como nosotros. Y eso es algo de lo que nos va a hablar Eloy Álvarez, que es el director de la Cátedra de Energía de Orquestra. Así que, Eloy, ¿cómo ves en los últimos años la evolución del precio de la energía y qué impacto o qué perspectivas tiene esto para Euskadi? Bueno, el precio de la energía yo creo que conviene distinguir fundamentalmente dos tipos de energía, la electricidad y el gas natural. En ambos casos ha habido, en general, crecimientos continuados y sostenidos en los últimos años, particularmente en la electricidad, que se ha traducido en mayores precios tanto para los consumidores domésticos como para las pymes y el sector industrial intensivo en energía. En este caso, en la electricidad, realmente una gran causa de este incremento ha sido la asignación al precio de la energía de los consumidores de partidas que no son estrictamente atribuibles al suministro, a la generación y el suministro de electricidad. Por tanto, si queremos mejorar el bienestar de los ciudadanos y al mismo tiempo mejorar los costes operativos de las empresas y mejorar así también su competitividad, realmente hay que ir progresivamente descargando esos precios de la energía de esos componentes que no le son estrictamente atribuibles. En el caso del gas, realmente el precio de esta energía está muy relacionada en el sur de Europa y en particular en España y aquí también a el precio del crudo. Por tanto, está sujeta a las variaciones y a las oscilaciones del mismo y en este sentido se puede avanzar para mejorar las opciones que tengan los consumidores, fundamentalmente los industriales, en el desarrollo de los mercados organizados de gas. Esto permitirá tener un criterio de transparencia mayor de precios y que los industriales puedan realmente tener más capacidad de elección. ¿Y qué ocurre con la transición energética? Porque, por ejemplo, Alemania lleva años ya en este campo con su Energiewende. Francia, podemos hablar de que hace ya unos años que se ha puesto con ello. E incluso España se está poniendo manos a la obra últimamente. En el caso de Euskadi, ¿podemos hablar de que hemos hecho los deberes? Bueno, yo creo que en general, en Europa en particular, estamos en un proceso claro de transición energética. Eso lleva a un cambio en el modelo energético, a mayor penetración de renovables ciertamente, a convivencia con otras energías, pero también a una tendencia a tratar de que los costes de la energía sean menores. Y desde luego no podemos olvidar los cambios sociales y las demandas ciudadanas que van a afectar a ese modelo de transición energética. En Euskadi realmente desde los años 80, mediante estrategias y políticas que se han implementado en la práctica en diferentes sectores energéticos, se han dado pasos ya desde esos años, por tanto desde hace más de 2 décadas, en ese proceso de transición energética. La apuesta por el gas natural, el tratar de disminuir la dependencia de los productos petrolíferos en el transporte, la apuesta por los renovables y por la eficiencia energética ha sido un leitmotiv constante en todos estos años. Yo creo que el gran reto es continuar con la transformación.
Continuar con la transformación, que significará incrementar desde luego las renovables también en nuestro territorio, también significará realmente apostar por un desarrollo de las renovables, pero también de otras energías como los productos petrolíferos y nuestra industria de gas y petróleo, que tan importante es para Euskadi. Y no olvidemos el desarrollo de los recursos propios, incluyendo el gas, que es un activo importante que tiene el territorio. Y sin duda vamos a también experimentar procesos ligados al tema del transporte, que va a ser posiblemente una de las próximas fronteras en los temas energéticos. Hablas del transporte. Por tanto, se encuentra en un proceso de transición, porque paulatinamente empezará a haber vehículos más limpios, o, por otro lado, ya se habla hoy en día de medios de transporte que actualmente no existen, pero que van a entrar en juego. ¿Esto va a tener lugar en Euskadi también? Bueno, en Euskadi ya se han dado pasos en este sentido, algunos de ellos innovadores y con cierto adelanto respecto a otros lugares, pero realmente yo creo que aquí va a haber una transformación importante que va a venir quizás por dos vías. Por un lado, por la lucha contra el cambio climático, lo que podemos decir con una presión de arriba a abajo, y por otra, con la búsqueda de menores emisiones locales de contaminantes, óxidos nitrosos, partículas, etc. Esta doble presión va a ser una especie de tenaza que va a impulsar el cambio. Y ese cambio no va a ser solo en la movilidad, sino que uno de los elementos importantes va a ser la incorporación de energías alternativas o de vehículos de energías alternativas en el transporte. Estamos refiriéndonos, por una parte, lógicamente, a la electricidad, pero también al gas natural, sea comprimido o sea licuado, y también realmente a los gases licuados de petróleo y a otros. Realmente en este campo esto progresará y nuestros escenarios muestran que en el entorno del año 2025 la penetración de estos vehículos o de estas energías alternativas empezará a tener un peso significativo. Y también en nuestras estimaciones pensamos que en el entorno de la década de 2030, 2035, en el horizonte de ese año, realmente el incremento de los vehículos de energías alternativas en número, posiblemente, junto con los híbridos, sea igual a la de los vehículos convencionales, gasolinas y gasóleos, que experimentarán progresivamente una disminución paulatina, conviviendo todas ellas en ese proceso de mejora de la sostenibilidad en el transporte. Muchas gracias, Eloy. Vamos a hablar ahora de un tema que es distinto al que se viene estudiando en los otros capítulos, como puede ser la gobernanza. Esto se trata de algo que es difuso, difícil de medir y de convertir o hablar de ello en números. Horren inguruan markatu hitz egiteko Mikel Navarro ikertzailea dugu gurekin. Mikel, zergatik gehitu duzue txosten honetan gobernantza? Bai, Maite, ongi da diagnostikoak egitea eta politika sozioekonomikoak gomendatzea. Baina gero, askotan, ohartzen zera politika ekonomiko horiek ez direla praktikara eramaten edo ez dutela funtzionatzen, zergatik ez dakizula. Analistentzat, politika publikoen gobernantza kutxa beltz bat izaten da. Eta ez guretzat bakarrik, Europan ere, RIS3 estrategiak haietatik espero zen emaitza, ez da lortu, besteak beste, Europako batzordeen iritsiz, gobernantzan zulo bat dagolako. Beraz, errealitate oso poliedrikoa da, lehiakortasuna eta garapena oso poliedrikoa dira, eta haietan 11 faktore eragiten dute. Gobernuek, departamentuek, agentziek, agentek, tresnek, eta ongi ulertu behar dezu, eta baita ere koordinatu agente horietako bakoitza zer egiten duen eta ze funtzio dagokion. Beraz, ulertzen dudan bezala, ez da bakarrik guk daukagun erronka bat, baizik eta denon erronka bat. Bai, hori da. Mundu osoan agerian da politika publikoak koordinatzeko gero eta premia handiagoa dagola. Gertatzen dena da, hemen Euskal Herrian arkitektura instituzionala oso berezia dela eta askoz konplexuagoa. Eta orduan, premia hori, koordinatzeko premia hori, are biziago da. Hemengo erakundeen eskuduntza maila, ia ez du parekorik munduko beste regioetan. Eta hemengo erakundeen eskumen banaketa, adibidez foru aldundien bere biziko rola, guztiz ezoikoa da munduan. Orduan, hori kontuan eduki behar dezu. Gainera, azkenean arazo berari erantzun ezberdinak eman lekizkioke,
tokian tokiko, historia, kultura eta ingurua barren arabera. Koordinazio mekanismoak aipatu dituzu pixka bat, zeintzuk dira, edo ze ondorio atera dituzue koordinazio mekanismoei dagokienez, eskumen mekanismoei dagokienez, bikoizketa mekanismoei dagokienez? Bai, txosteneko ondorio eta erronken atala asko zabalago bada ere, hemen gauza gutxi batzuk besterik ez ditute azpimarratuko. Lehenengoa, gure erakunde konplexutasuna. Bueno, berez ez da ez txarra eta ez da ez eraginkorra ere. Bestalde, ikerketa garapena eta berrikuntzako politiken eskumenak errealitatean konkurrentea dira. Eta ez dira esklusiboak, kompetentzia esklusiboak. Beraz, horri inundikan ere uko egin gabe, eta justo koordinazioa martxan jarri behar dugu. Horretaz jabetuta, azken aldi honetan, 11 koordinazio mekanismo martxan jarri dira, eta aurrera pauso nabarmenak eman dira gobernantza lorrean. Baina, gehienetan ikuspegi orokorri gabe. Are gehiago, koordinazioa aurrera ematean, askotan egitura berriak sortzen egin dugu, eta horrela gure erakunde kopurua eta konplexutasuna instituzionala areagatu egin dugu. Orduan, orain, hori dana berregokitzeko garaia daukagu. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko. Koordinazioa oso lotuta dago beste kontzeptu batekin, kooperazioa. Kooperazioa eta elkarlanak potentzial nabaria dute lehiakortasunaren palanka bezala. Eta Euskadik dagoeneko arlo horretan ibilbidea badu ere kooperazioa oinarri duen gizarte berrikuntzarako bidean aurrera jarraitu behar dugu. Si alguien nos puede hablar de cooperación, esa es la investigadora Edurne Magro. Edurne, en el informe habláis de la cooperación o trabajáis sobre ella en dos ámbitos distintos. Por un lado los clústeres y por otro lado los sistemas de innovación en particular. Sobre los clústeres decís que estos se encuentran ahora mismo en pleno proceso de transición. Pero ¿hacia dónde va esa transición? Es verdad, Jaime. En el análisis que hemos realizado en el informe, los datos nos muestran que los clústeres están en un proceso de transición. Así nos encontramos como hay clústeres más tradicionales que están trabajando y luchando para mejorar su eficiencia y su posicionamiento internacional. Y este sería, por ejemplo, el caso del clúster de automoción. También vemos como hay clústeres emergentes, como es el de iluminación y equipos electrónicos. Y también vemos que hay clústeres en proceso de racionalización o proceso de declive, como sería en el caso de la metalurgia más básica. Además de los clústeres naturales, que es de los que estaba hablando, también vemos que la política clúster se encuentra en proceso de transición o de reformulación para poder asignar los recursos de forma más eficiente, por una parte, y también para mejorar esos nexos de unión de la política clúster con la RIS3. Y en políticas clúster, ¿cuáles son los retos a futuro? En el informe identificamos una serie de retos o de desafíos precisamente como consecuencia de ese panorama de transición. Concretamente, en el marco de la política clúster, lo que identificamos es pues que hay que seguir fomentando que las empresas pequeñas participen cada vez más en las actividades de las asociaciones clúster. También se identifica pues que hay que incorporar la perspectiva multinivel a la política clúster para que refleje mucho más la realidad local. Y si vamos de lo local a lo global, es muy importante trabajar en el posicionamiento internacional de nuestros clústeres y para eso hay que conocer cómo se posicionan en las cadenas globales de valor. Por otra parte, podemos aprovechar a las asociaciones clústeres y a los clústeres como palancas de inteligencia estratégica para otros ámbitos de política. Y por último, pero no por eso menos importante, hay que intentar seguir trabajando y fomentar la colaboración en el ámbito interclúster. Como he dicho, son retos, pero son retos en los que ya se está trabajando. Lo que hay que hacer es seguir trabajando en ellos. Y ahora ya hablando de sistemas de innovación, hay un término por el que quería preguntarte que me genera cierta inquietud por su nombre, ¿no? Que es el Valle de la Muerte. Porque suena un poco a que estamos en un punto de no retorno o que estamos perdidos, ¿no? Entonces, ¿me puedes explicar un poco este término en concreto?
Sí, Jaime. Lo primero, tranquilizar, ¿no? El Valle de la Muerte es un término que suena algo tenebroso y, bueno, antes de que te incorporaras al instituto, hace 4 años, en una conferencia de competitividad, también aquí, se estuvo hablando de eso, por lo cual también podemos decir que no es un reto nuevo. Ni es nuevo, ni solo se enfrenta Euskadi a este reto. Es un reto que es común a Europa. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues es la situación en la que se genera conocimiento, se generan tecnologías, pero no somos tan eficientes a la hora de trasladarlas al mercado en forma de innovación. Europa, como mencionaba, también se enfrenta a este reto y en el 2014 lo que hizo es en su programa marco de investigación, el Horizonte 2020, lo orientó más hacia el mundo empresarial para intentar, pues bueno, construir puentes para cruzar ese Valle de la Muerte. En Euskadi, pues nos encontramos en una situación en la que tenemos un sistema de innovación con unas fortalezas en generación de conocimiento y tenemos pues, que seguir trabajando en la construcción de esos puentes. ¿A través de qué? Pues a través de los mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología. Muchas veces lo que pasa es que nos olvidamos que no es lo mismo el conocimiento en ciencias sociales o en biología que el conocimiento en ingeniería, que es la principal base de conocimiento de Euskadi. Entonces, una de las proposiciones que hacemos en el informe es el poder acompañar los mecanismos de transferencia que ya se están trabajando en el País Vasco, como es la I+D bajo contrato o la I+D en colaboración, con otros mecanismos como son la movilidad de personas entre organizaciones o el uso de infraestructuras compartidas, que lo que permite es pues tender más esos puentes y al final pues que los conocimientos diferentes como las bio y la ingeniería empiezan a hablar el mismo idioma. Muchas gracias, Edurne. Bueno, pues hasta ahora hemos ido repasando las diferentes recomendaciones que hace el informe en los distintos capítulos del que se compone. Pero volvamos a la primera idea del informe y del manifiesto, que es que el desarrollo económico tiene que ser un medio para alcanzar el bienestar y la cohesión social. Para ello hay que activar una serie de palancas. Palanka horien inguruan hitz egiteko gurekin dugu Marijose Aranguren orkestrako zuzendaria. Marijo, zeintzuk dira informean identifikatu dituzuen palanka horiek? Bueno, lehendabiziko palanka epe luzeko lehiakortasuna ziurtatzearena da eta honen ondorioz baita ere kalitatezko enplegua sortzearena. Eta horretarako nire aurretik hitz egin duten nire lankideok hainbat gomendio eman dituzte, bai batzuk enpresei orientatuak, beste batzuk gobernuei orientatuak eta beste batzuk jakintzako erakundei orientatuak. Ikusten deguna da epe luzeko lehiakortasuna bultzatzea eta ziurtatzea ezinbestekoa dela ongizate eredu aurreratu batek behar dituen baliabideak sortu ahal izateko. Beraz, hori da lehenengo ikusten dugun palanka garrantzitsuena, ez? Honekin batera, ordea beste 2 palanka ere ikusten ditugu. Lehenengoa izango litzateke, eta lehen ere aipatu da, lan munduaren eta hezkuntza munduaren arteko lankidetza estuagoak bultzatzea. Honek enpleagarritasuna batez ere, gazteena, eta baita ere bizitza osoan zeharko ikasketa prozesuak intensibogo egitea ikasketa prozesu jarraia bultzatzea erraztuko luke, eta honek adin desberdinetako pertsonak gizartean, bai proiektu enpresarialetan, gizarteko proiektuetan eta bar, modu aktiboan balioa eransten jarraitzea ekarriko luke eta erraztuko luke. Beraz, hau izango litzateke bigarren palanka. Horri sartuko litzateke pixka bat imaginatzen dut formakuntza dualaren kontu hori, ez? Zainbeste entzuten duguna azken aldian. Hori da, Maite. Azkenean, ikusten dugu gero eta iniziatiba edo ekimen gehiago daude, bai unibertsitateen aldetikan eta baita ere lanbide heziketako zentro desberdinen aldetikan, non ikasleak lehenengo kurtsoetatik ez ikasi bakarrik edo ikasketa kontzeptua jaso bakarrik, baizik eta lan esperientzia jasotzen hasten direnez. Eta 2 gauza hauek partekatzea, lan esperientzia eta aldi berean ikasketak, iruditzen zaigun mekanismo oso egokia dela enpleagarritasun hori sustatzeko. Baina honetaz gain, 3. palanka bat identifikatzen dugu baita ere, eta hau da, generazio desberdinen arteko lankidetza sustatzea. Izan ere, ezin dezakegu ukatu, adineko pertsonak, azkenean, esperientzia handia dutela, eta horrek balio handia daukala, jarduera berria sortzeko, gizartean ekimen desberdina bultzatzeko eta bar, baina aldi berean gazteek, ideia berriak dakartzate, bestera bateko ikuspuntuak ekartzen dituzte, eta iruditzen zaigu dibertsitate hori eta osagarritasun hori lantzea gazteen eta helduen artean ezinbestekoa dela gure lehiakortasuna eta ongizatea epe luzera bultzatzeko.
Entonces tenemos, por un lado, la competitividad a largo plazo y empleo de calidad. En segundo lugar, tenemos también la cooperación estratégica entre el mundo laboral y el mundo educativo. Y también, en tercer lugar, tendríamos, si no me equivoco, la interconexión generacional. Pero, ¿estas palancas son suficientes para alcanzar ese bienestar de las personas o hace falta algo más? Bueno, cerramos el informe destacando que estas palancas nos parecen palancas muy importantes, pero que junto a estas debemos de trabajar la innovación del propio modelo de bienestar. Máxime cuando una de las características o fortalezas fundamentales del modelo vasco es esa capacidad que hemos tenido de generar desarrollo económico, pero no como un fin en sí mismo, sino el desarrollo económico al servicio del desarrollo humano y del bienestar social. Nos parece que esto es fundamental y para eso tenemos que estar impulsando tanto el diálogo entre las diferentes políticas, especialmente las políticas sociales y las políticas económicas, pero requiere también una cooperación muy intensa y un trabajo colectivo entre todos, cada uno desde el ámbito de responsabilidad desde el que actúa. Muchas gracias, Marijo. Gracias a vosotros. Y antes de terminar con la presentación, quería agradecer también al resto de los miembros del equipo de orquestra que han sido autores de este informe, aunque no hayan participado en la presentación, y al conjunto de las personas de orquestra que estáis hoy aquí también, que habéis trabajado en el informe de una u otra forma. Mila esker guztioi, bihotz bihotzez. Solasaldi honetan zehar, beste galdera asko ere sortuko zitzaizkigun ziur. Horietako batzuk, gurekin eta bereziki, biltzarraren amaierako zatian, mahai inguruan parte hartuko duten pertsonekin partekatu nahi badituzue, zuen eskura jarri ditugun txartelak erabilditzakezue. Txartelak laguntzailek jasoko dituzte. Antes de ese coloquio, vamos a poder asistir a una intervención que tiene un sentido especial, estando como estamos en la Universidad de Deusto. Ya hemos visto cómo uno de los grandes retos de futuro que hemos identificado es el diseño de un nuevo modelo educativo y el papel que deben jugar las diferentes agentes que intervienen en la formación de las personas. Earlier this week, as the rector has already mentioned, the University of Deusto has hosted an international seminar organized by Orchestra on the future of the university in Europe as an agent of change. One of the most distinguished participants of the seminar, Paul Benneworth, is here with us today. Paul Benneworth is a senior researcher at the Center of Higher Education Policy Studies at the University of Twente in the Netherlands. He is going to share with us his ideas and experiences on the university as an economic and social agent. Lehendakari. Mr. President, Madam Speaker, Madam Minister. Many thanks for the invitation to be present here today. As I've been introduced, my name's Paul Benneworth, and I'm a senior researcher at the Centre for Higher Education Policy Studies in the Netherlands. What I want to do today is to try and specifically speak to Adune's question about the valley of death, and using my research experience to reflect on and propose 3 solutions for the Basque Country to consider in seeking to ensure that it continues its very successful transformation. Ultimately, to make the Basque Country the place where people look for university business cooperation, just as they look to the Basque Country as a model for how to develop clusters. It's a real pleasure to be back in the Basque Country, to be back in Bilbao. I was first here in 1999 to talk about industrial competitiveness, benchmarking the Basque Country against other European regions. So I can bear witness to the phenomenal transformation that Bilbao and the Basque Country have been through. It's a physical transformation that you see in the breathtaking waterfront, of which there is no compare in Europe today. But that's also been driven by a parallel economic transformation, the development of incredibly successful clusters,
And behind that transformation has sat a long-term, coherent vision and policy that has supported that development. And policymakers, as Michael Porter said, look to the Basque Country for inspiration as to how to do cluster policy. But you stand, as the report today suggests, at a crossroads. How do you build Industry 4.0? How do you build the next transformation? How do you ensure that your universities cross the valley of death and ensure effective collaboration? Now, science is a team game. It's a theme I'm going to come back to, and I'd like to thank the people who've made my presence here today possible, particularly the Basque government, particularly to Orchestra, and also to the translators who are working hard to make my words sensible for you. What I've really got is I want to suggest 3 key messages for how to bridge the valley of death. Firstly, you need to avoid thinking of a very narrow trap of university business interaction as just being about spin-offs, patents, and licensing deals. You need to take a much broader view of engagement in which all kinds of activities are encouraged. In order to do that, academic engagement needs to become a norm, something that people, that researchers accept as being part of their daily job. And policymakers and universities and businesses have a role to play in encouraging that. And policymakers, just as they've been smart with cluster policy, need to think smartly about how they can create facilitating environment for effective cooperations between university and society. So why are we thinking about universities today? Now, universities are profoundly societal institutions. Universities have always been created because they are an effective way to benefit society, whether it's educating a priesthood, whether it's creating an administrative elite for the Holy Roman Empire, whether it's driving the Industrial Revolution in Germany and America, or indeed attempting to democratize Europe after the revolutions of 1968. But today, the university has become more important because it provides the fuel stuff of the knowledge economy. It provides the knowledge capital around which contemporary economic growth, contemporary societal well-being revolve. Universities organize activities that pass knowledge capital into society and through which it becomes exploited. But the challenge is that policymakers still don't know how to support that most effectively. The OECD published a seminal report in 1982, The University and the Community, in which it identified the manifold ways that universities could benefit business, could benefit civil society, could benefit policymakers. But in the intervening 35 years, what policymakers haven't been able to do is identify a recipe book for stimulating that cooperation effectively. There have been many policy efforts and many have failed. So as you stand at the cliff looking over the valley of death, what I want to do is make 3 recommendations about sensible steps you might want to take. I want to highlight 3 tensions in stimulating university business interaction, reflect on them, and propose some potential solutions. So the first problem is that the success has 1,000 fathers and catches everyone's eye. And the university business cooperation has been shaped by its success stories, notably that of Professor Desiree Collins at the University of Leuven, who discovered and patented a process that made a synthetic transgenic blood clotting agent. He licensed it to Genentech, and that ultimately produced a revenue stream back into Belgium of €1 billion. Leuven R&D was set up to support other kinds of professors to do that kind of activity. And that success has caught policymakers' attention. And there's a huge amount of effort on the kind of supporting direct success. But we know that patents, 95% of them lose money. 90% of spin-off companies fail. 90% of firm innovation projects don't succeed. So what kind of activity should we be supporting? Ultimately, societal partners, firms, work with universities because they have problems. And they hope that university knowledge can help solve those problems. And they want to solve their problems as easily as possible. And the traditional academic activities
whether it's publishing or whether it's patenting, don't necessarily provide immediate answers to those problems. THSIC have identified 14 mechanisms by which academic knowledge is used by partners. But these kinds of things, unlike patents, they don't have a high price tag easily attached to them. They're not easily measured, they're not easily reported on. They don't easily count for promotion. So what we see is that we're managing towards what we can measure when what we can measure doesn't necessarily matter. And so ultimately, we simply need to be encouraging academics to use their initiative to be willing to work with partners. So in Luxembourg, a tiny research council has created a very light touch scheme in which academics simply bid for funding to organize conferences, either international conferences or local lecture series. They are then publicized, they are given support to bring their media message forward. But ultimately, because it's research council funding, it's seen as being prestigious. So academics are interested to win the funding because it becomes valuable for them. But ultimately, it changes the way that they behave. It changes their attitude. It makes them more open. So think about the kinds of ways that you can stimulate academics in the ways that matter to them. Now, the second problem is what I call the linear model policy fallacy, a kind of assumption amongst science policymakers that if you invest in excellent science, it will then be taken up by applied technologists who will then create useful things that entrepreneurs and innovators can take forward. And so, governments seek to fund the people that are good at each step, excellent scientists, top technologists, creative, entrepreneurial innovators, and create specific funding measures that help to undertake each activity in the chain. Now, the linear model has been extensively criticized in the literature for being oversimplistic, and in particular, failing to capture an intrinsic element of knowledge. And that's the fact that knowledge builds on knowledge. The British scientist Sir Isaac Newton famously said, "If I have seen further than others, then it is simply because I've been standing on the shoulder of giants." So knowledge only acquires a value when others can use it and take it forward. And others can use your knowledge if you share a common base. If you use each other's knowledge in a meaningful way, just as if you speak the language of your client, then the client is willing to buy from you. If you address the same problems, if you look at the world the same way, you can create useful knowledge. And this is a great challenge for academics who are under pressure to publish in the top journals, which encourage paradigmatic debate that has little immediate application to the problems that users face. So how can we encourage our excellent scientists to keep doing their excellent science, but at the same time engage with users in meaningful ways to share knowledge and co-create in order that the knowledge that they create is ultimately useful, even if they're not the ones who use that knowledge? And so what we've seen in science policy in recent years is the rise of a thing called a sandbox, in which you start with user problems. It can be the grand challenges, it could be the energy transition, new forms of mobility. And you invite scientists to come to a week session, and the scientists come together, they work with users, they form multidisciplinary teams, they write scientific proposals, they receive funding for those proposals, and ultimately, an element of the evaluation of those proposals is the extent to which knowledge is shared. Norway's been doing it under the title IDE Lab. I've been involved very peripherally in terms of evaluating that. And we were evaluating the first round of it. And what we found is that this sandbox approach has been able to take very skeptical, paradigmatic, excellent scientists and encourage them to work collaboratively, co-create around shared problems, and start to accept a way of working that is more cooperative. The third problem, again another luxury problem, is that universities are very good at responding to the rewards that you offer them. In higher education, as with government, we've seen the rise of new public management, where universities are encouraged to compete with each other. They are paid by results.
And so policymakers have sought to use this approach in their public engagement activities. They've sought to encourage universities to create spin-outs or to patent. But science policy research is identifying that there have been huge numbers of perverse outcomes in these management measures, especially around public engagement. So if, as Sweden did, you try to encourage universities to report their findings by rewarding newspaper coverage, you're going to find a university that generates a huge amount of headlines by proposing it demolishes a poor neighborhood in order to build a new campus, and just sits back as negative headline after negative headline is generated. So, and that's a real problem. How do you incentivize universities to carry out these core activities? At the heart of universities, what we see are knowledge communities. The academic teachers, the researchers, the students, organized in departments, undertaking degree courses, consultancy projects, research projects, and placements. And they operate as knowledge communities, sharing knowledge together. And what we see is that society also participates in these knowledge communities, whether it's firms, government, NGOs, or civil society. But what we see is that the way that they participate is not purely as recipients of that research, but when you look at the micro scale, you see society participating in all kinds of different ways, contributing to the knowledge the community creates as a prerequisite of getting knowledge back out. Now, that might be firms hosting placements or funding consultancy, government, ministers, civil servants coming in and giving lectures or doing guest research sabbaticals or speaking at seminars, organizing field trips, attending career fairs. Civil society groups might provide living laboratories or give interviews to people. And together, this interaction forms the basis for common knowledge bases, which ultimately facilitate the way that knowledge flows to the user. And so, for policymakers, the key challenge is how to encourage that. If you incentivize particular outcomes, then you encourage perverse behaviors. So what we've seen is that universities and government have increasingly come together in a mature way to agree expectations and outcomes. That universities report back after a fixed period that they will deliver so many students, they will undertake excellent research. They will create specified societal benefits. But then it's up to the universities to use their creativity to do what they're best at, to build synergy within these knowledge communities, to ultimately ensure that the knowledge flows best. And that brings me to my 3 key messages for the Basque Country. As you stand now at this important moment to try and bridge the valley of death, there are 3 things, 3 problems and 3 potential solutions to them. So avoid the trap of encouraging only things immediately close to commercialization, but try and encourage all the ways in which academic knowledge flows out into society. Make sure that you encourage and reward your academics for being interactive, for being multidisciplinary, for engaging with society. Not just when they engage with companies and create a successful business, but whatever level that they engage with, because ultimately, if you can create a culture in your universities, you will have bridged half the valley. And then finally, a special message for policymakers. With cluster policy, you showed the incredible benefits that a mature adult policy can bring. Think about the long-term outcomes that you want your universities to achieve, enter into a dialogue, set it on paper, allow them to account for what they achieve. And ultimately, that will be the way that you can unlock the enormous potential that's in the universities, harness it to the incredible strengths of the Basque cluster system, deliver the fourth industrial revolution here in the Basque Country, and ensure that this is ultimately a place where everyone wants to come. Thank you very much. Antes de la mesa coloquio que va a haber a continuación, vamos a hacer una pausa de 1 minuto para preparar el espacio y para agradecer al Lehendakari y al rector su participación en esta conferencia.
Solasaldian sartuko gara hortaz. Nos acompañan en este coloquio Arantxa Tapia Andrea, Francisco Artetxe jauna, Patxi Álvarez jauna eta Miran Larrea Andrea. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Aurkeztu berri dugun lehiakortasunerako txostenak, autonomia erkidegoan lehiakortasuna nola eraldatu den azaldu digu azken 10 urteetan. Baina eraldatu den bakarra ez da lehiakortasuna izan, orkestrak, institutua ere eraldatu eginda 10 urte hauetan lehiakortasunaren erronkei aurre egin ahal izateko. Eraldaketa horren oinarrian gu kontzeptu bat jarri nahi izan dugu, ikerketa eraldatzailea hain zuzen. Kontzeptu hau institutua sortu zenetik bere sustraietan egonda. Izan ere, institutuaren sortzaileek aipatu zuten institutuak ez zuela lehiakortasuna aztertu soilik egin behar, lehiakortasunean eragin behar zuela. Eta hori esaten erraza da, baino egiten oso zaila, eta institutuan ikasi egin behar izan dugu, ikerketa eraldatzailea nola egiten den. Horregaitik gaur, zuekin partekatu nahi deguna, gure ikasketa horretatik ateratzen dugun gai bat da. Lehiakortasuna prozesu sistemikoa dela, eta eragile askok dugula zer esana lehiakortasunaren erronkei aurre egiterakoan. Eta horrez gain, ez dagoela eragile bakar bat, indartsuena, izanik ere, lehiakortasunaren erronka guztiei berak bakarrik aurre egiteko prestatuta dagoenik. Eta horrek eskatzen duena da elkarlana. Eta elkarlana berriro ere esaten, hitz erraza da, baina elkarlana garatzea kostatu egiten zaigu. Horregaitik, elkarlana lantzerako orduan ikasi dugun beste gauzetako bat da, ez da lain erraza edo dirudiena baino zailagoa dela batzutan bestearen begirada ulertzea. Besteak zer esaten duen eta zergaitik esaten digun ulertzea, eta horregaitik gaurko mainguruan 3 begirada ekarri nahi izan ditugu. Tenemos aquí, por lo tanto, 3 personas que nos van a representar o van a compartir con nosotros 3 miradas. Una mirada desde la empresa grande, una mirada desde la política y una mirada desde lo que hemos llamado la dimensión social y que queremos conectar con la cohesión y el bienestar de los que tanto se ha hablado hoy. Lo que voy a hacer es proceder primero a presentar a nuestros invitados, después abriremos un turno en el que yo voy a hacer una pregunta, pero tenemos la posibilidad de recibir también preguntas desde el público que abriremos en una segunda ronda a nuestros invitados. Empiezo, por lo tanto, presentando a los participantes. Patxi Artetxe, consejero delegado de Euskaltel, que ha trabajado también con anterioridad en otras empresas como Microsoft o Electronics Arts, que es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra y MBA por la IS Business School. A él, como he dicho, le hemos pedido que comparta esa mirada desde la empresa grande. En segundo lugar, participará Patxi Álvarez, jesuita, que ha trabajado durante 10 años en una ONG en Alboan y ha sido después secretario para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús y es de formación ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco. Y la mirada desde la política la va a compartir Arantxa Tapia, en la actualidad consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, catedrática en la Universidad del País Vasco y doctora también ingeniero industrial por la Universidad de Navarra. Vamos a abrir, por lo tanto, la ronda o vamos a empezar a compartir estas miradas desde la visión de la empresa y ahí partimos de una reflexión y es que el informe que acabamos de presentar plantea la competitividad del territorio pero haciendo hincapié en la relevancia que tienen las empresas y las grandes empresas dentro del territorio.
Pero también es verdad que no siempre estos dos criterios, estas dos perspectivas, se ven alineadas y nos encontramos a veces con situaciones en que parecería, que el interés de la empresa grande y la del territorio parecen no confluir. Entonces sí que queríamos plantearte un poco, Patxi, si podrías compartir cómo se vive, si esto es un dilema desde la empresa, esta relación entre los objetivos, los intereses de la empresa, las del territorio, cómo se vive y cómo se afronta, ¿no?, esta visión. Eskerrik asko miren eta arratsaldeon guztioi. La verdad es que cuando se habla de Euskaltel, hablar de Euskaltel, arraigo, anclaje, para mí es como definir el ADN de la compañía, ¿no? Desde que Euskaltel hace 20 años se creó, su vocación ha sido siempre estar pues, muy cerca o cerquísima de los consumidores vascos, de las empresas vascas, de la aportación social que podía estar haciendo, ¿no? Y enfrente tengo algunas de las personas que han sido muy relevantes en la historia de esta compañía, mucho más que yo, que llevo 10 meses, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, con lo cual somos somos una empresa grande, pero una empresa con un perfil un poco delicado. Me ha encantado que cuando antes de la conferencia me han presentado al profesor Benneworth, ha dicho, los del equipo ciclista. He dicho, no está mal. Y le he tenido que explicar que ya hace unos cuantos años que no estamos con el equipo ciclista, ¿no? Por lo menos no me ha preguntado si soy el Patxi del anuncio de Euskaltel, cosa que desde que he llegado hace 10 meses me han preguntado un montón de gente, ¿no? Pero bueno, quería resaltar esa especie de arraigo y de cercanía que es la clave de todo lo que hemos ido haciendo. Y ha sido la clave con una evolución a lo largo de todos estos años, con una evolución que se ha acelerado en los últimos 3 años. Porque en los últimos 3 años, de ser una compañía con un arraigo muy fuerte en Euskadi, hemos pasado a ser una compañía que tiene un arraigo en Euskadi, que tiene una parte gallega con un arraigo gallego bastante muy importante y próximamente, cuando se acabe, el otro día se aprobó en la Junta General de Accionistas, pero cuando lo apruebe competencia, seremos una compañía, un grupo que incluye una parte de la compañía con un arraigo muy importante en Asturias, ¿no? Entonces, esa componente de arraigo y de cercanía forma parte de todo lo que somos y lo que vamos a mantener siendo, ¿no? Cuando pensamos en cuáles son los siguientes pasos y cuando tratamos de asociar eso con una componente más global, la realidad es que la componente global no está solo en vender en el extranjero. Yo creo que nosotros tenemos una serie de componentes globales que son importantes. La primera es que desde el momento en el que salimos a bolsa hace un poco más de 2 años, la mayor parte de nuestros accionistas / dueños son grupos inversores extranjeros, americanos, ingleses, de otros países, ¿no? Es gente que cuando se les habló del tema del arraigo de una compañía basada en Euskadi, no lo pensaron 2 veces. La demanda en el momento de la salida a bolsa fue el doble de la oferta. Dijeron, es algo en lo que creemos, ¿no? Tenemos una componente global porque hemos sido capaces a lo largo de estos años de atraer compañías, una compañía china como TATE para que pusiese sus headquarters, no sé cómo se dice en castellano, pero su sede del sur de Europa basada aquí en Zamudio. Compañías como GFI que han invertido de una forma muy importante en aumentar sus instalaciones aquí, ¿no? Yo también le doy un componente global a otra cosa que en parte ha salido mencionada durante las distintas conferencias, ¿no? Cuando miramos con quién competimos, yo siempre pienso, no competimos solo con unas compañías que también son multinacionales, por cierto, como puede ser Vodafone, Orange o Telefónica. Yo creo que donde ponemos mucho la mira cuando pensamos cómo queremos ser en el futuro y qué queremos ser en el futuro, miramos a muchas otras compañías que existen en otros países, que existen en Suecia, que existen en Australia, que existen en Bélgica, que son compañías similares a nosotros, con retos similares y de las cuales podemos aprender y a las cuales podemos enseñar mucho. Ayer
Estuve 2 horas con el consejero delegado de una compañía, Comhem, que es una compañía sueca, y al cabo de las 2 horas llegamos a la conclusión ambos de que había muchísimas cosas en las que podíamos colaborar, aprender e intercambiar conocimientos, ¿no? Para mí todo eso son también componentes que yo considero globales. La fase en la que estamos como compañía grande es una fase de reflexión, ¿no? Y de hecho es la pregunta con la que se ha empezado, ¿no? ¿Y mañana qué? ¿no? Entonces la reflexión que tenemos ahora mismo como compañía es: tenemos que definir qué queremos ser. Estamos en un entorno que cambia tremendamente, que cambia muy rápidamente. Yo siempre digo, hay 2 cosas que tenemos que tener: una urgencia, otra ambición. Y esa ambición tiene que ir más allá de lo que es hoy el negocio del Grupo Euskaltel, ¿no? Yo creo que hay reflexiones como las reflexiones que estamos haciendo con la Universidad de Deusto y la cátedra de Economía Digital que estamos patrocinando, que son reflexiones que nos tienen que ayudar mucho a pensar a dónde queremos llegar, ¿no? Y es una parte del ejercicio que creo que todas las compañías deben hacer. En la pregunta me decías hasta qué punto la política, las instituciones ayudan o cuál debe ser el rol, ¿no? Algunos puntos concretos en los que yo creo que tiene que haber trabajo. Y diría, la mayor parte de los puntos no es una petición para recibir, es una petición para colaborar. Entonces, algunas de las cosas que también han salido mencionadas, que para mí es vital, es el talento. Las personas son las que hacen las empresas y las personas son las que nos pueden hacer triunfar dentro de 10 años o no triunfar dentro de 10 años, ¿no? El crear ese entorno donde se pueda atraer el talento que necesitamos. Y es verdad que hoy en día hay mucha gente muy cualificada, pero hay talento que hace falta. En algunas ocasiones se habla, un tema que está muy al día es la ciberseguridad, ¿no? Una empresa de telecomunicaciones tiene que tener una propuesta de ciberseguridad. Bueno, pues no hay mucho talento en ciberseguridad que esté disponible. Bueno, pues una parte tenemos que atraerlo y otra parte lo tenemos que generar, ¿no? Y como compañía, precisamente estamos invirtiendo en cómo podemos hacer para tener ese talento y esos conocimientos de cara al futuro. Hace tiempo que el ritmo de contratación de Euskaltel de nuevos graduados había ido reduciéndose, ¿no? Este año nos hemos comprometido a contratar 20 personas que vengan directamente de la facultad o que sean doctorandos. Esperamos de esa gente mucho, ¿no? Esperamos conocimientos, actitud y empezar a crear ese talento. Otro área, y ahí es donde yo creo que con la administración y con las universidades y con las distintas entidades tiene que haber una colaboración muy frecuente. El programa de universidad de empresa nos parece una idea fantástica. Ya hemos firmado, yo creo que con todas las universidades, para poder incorporar gente que pueda combinar y ganar experiencia durante los estudios, ¿no? Otro área que yo asocio también bastante con este punto es el área de la innovación y de las startups que ha salido. Las startups no es solo ayudar a lanzar a gente para que cree nuevos negocios. Las startups son en muchos casos una fuente incomparable de conocimiento, de aprendizaje y de nuevas ideas. Con lo cual tenemos por una parte proyectos, de hecho en algunos de los cuales estamos colaborando con la consejera a través de BIN 4.0, lo lanzamos desde Euskaltel y desde R, proyecto Startups Euskaltel, Startup R, para tratar de ayudar a las compañías que quieren crearse a salir adelante con unas comunicaciones y unos servicios de IT avanzados, ¿no? Son áreas en las que estamos trabajando, pero también tenemos un observatorio de startups, porque a lo largo del mundo existen muchas startups con unas ideas geniales, y no digo que haya que copiarlas tal cual, pero en unos casos son inspiradoras. Y luego otra de las cosas que las startups aprecian mucho no es solo que entres en el capital o que les des un premio. Lo que más aprecia una startup es que las contrates y les des una referencia de un trabajo o de una cosa bien hecha, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos áreas son áreas en las que tenemos que tener una colaboración muy cercana. Otras dos cosas que comentaría bajo ese punto de vista. Yo creo que
Hay muchas iniciativas que desde la Administración se están poniendo en marcha que son muy valiosas en la medida en que las distintas entidades, ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco, estén más coordinadas en concentrar, dar más profundidad y más recursos a una única iniciativa. A las empresas privadas eso nos ayuda. No tenemos capacidad de estar en muchas iniciativas y al final lo ideal es cuanto menos tengamos que elegir, mejor y más esfuerzo y más resultado vamos a poder tener, ¿no? Y quizá por terminar, pues sería, lo he dicho al principio, somos una empresa que además de global tenemos unos accionistas mayoritariamente extranjeros. Esos accionistas están hoy encantados con una empresa basada en Euskadi. Tenemos que asegurarnos que el entorno económico dentro de 5, dentro de 10 años mantiene esa atractividad. Hoy no es una preocupación para nosotros, pero es una de las cosas que esperamos evidentemente de la Administración, ¿no? Y yo creo que terminaría mi respuesta, no sé si ha sido un poco larga, con lo que se ha dicho al principio, ¿no? ¿Y mañana qué? Y diría, nuestra visión de mañana es optimista y muy optimista. Hay muchísimas oportunidades que las empresas vascas pueden beneficiarse. Creemos que tenemos que tener un rol para ayudar a esas empresas vascas en el camino de la digitalización. Creemos que eso va a generar riqueza. Evidentemente va a requerir una transformación, empezando por cada uno de nosotros. Nos tenemos que transformar y adaptar a los nuevos negocios, pero con la ambición y con eso que decía de la urgencia, yo creo que somos optimistas ante lo que viene. Muy bien. Muchas gracias. Como hemos dicho, esta ha sido un poco la visión desde la empresa y lo que vamos a hacer es pasar ahora a la intervención de Patxi Álvarez y a él le hemos pedido un poco que aportara, gracias a su experiencia en distintos países y abordando el tema un poco de la cohesión social, el bienestar, su visión de cómo se relacionan estos dos conceptos, competitividad, cohesión, bienestar social, y cuál puede ser una manera para que un territorio aborde de forma sana la conexión entre estos dos conceptos. Gracias, Miren. Eta arratsaldeon guztioi. Tal como dices, es necesario que competitividad y cohesión social vayan de la mano, estén integrados, se enriquezcan mutuamente. Pero como señala el informe de Orkestra, y bien lo recordaba Susana Franco, lo que sucede hoy es que los buenos resultados económicos no se igualan en el ámbito social. Y esto detecta un problema, pues como dice también el informe, el crecimiento económico debe ser un medio para el bienestar y no un fin en sí mismo. Así que es conveniente esta convergencia entre competitividad y cohesión social que no se produce de un modo automático. A día de hoy existe a nivel global una convicción compartida de que es necesario perseguir al mismo tiempo tres objetivos. El crecimiento económico por un lado, la inclusión o cohesión social por otro y en tercer lugar la sostenibilidad medioambiental. Y para ello es necesario también coordinar la buena gobernanza de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Esos tres objetivos están relacionados unos con otros, pero no siempre lo hacen dentro de un círculo virtuoso. El crecimiento económico, que va ligado a la competitividad de la que hablamos, produce en general empleo, salarios decentes, bienes productivos, mayor capacidad de financiación, ingresos fiscales. Todos los países necesitamos crecimiento económico. Pero, sin embargo, sabemos a día de hoy que desde la crisis de los años 70, es decir, ha pasado un largo tiempo, ese crecimiento ha beneficiado de manera fundamental a los capitales y a los trabajadores más cualificados, mientras ha perjudicado comparativamente a los trabajadores generalistas y a los sectores más pobres. Llevamos 30 años en que crece la desigualdad en el mundo, en todos los países, en el interior de ellos, y la crisis económica aún ha acelerado más este proceso. Nosotros no somos una excepción, también sucede en Euskadi. Lo peor es que la desigualdad no solo erosiona la confianza social y el apoyo ciudadano a las instituciones, como hemos tenido ocasión de ver en las elecciones de los países europeos, sino que frustra la innovación y acaba socavando la propia economía. La inclusión o cohesión social supone que, por un lado, no existen bolsas de pobreza y, por otro, contamos con una igualdad sustancial de base en el acceso a bienes y servicios. Son las instituciones públicas las que tienen el deber de contrarrestar los desequilibrios sociales,
de manera que no existan grupos de personas excluidas y sin coberturas sociales. Por eso una política pública con una renta que garantice un mínimo ingreso, una RGI, es esencial. En realidad, el ideal es que no fuera necesaria. Lo deseable es que la generación de empleo de calidad sea el primer instrumento de cohesión social, porque además se precisa una política fiscal que redistribuya los ingresos, persiga la evasión fiscal e impida la elusión. Por otra parte, las empresas no pueden sustraerse a esta responsabilidad. Es también suya porque ningún ente es meramente económico, sino ciudadano, es un agente social. Esa convicción ha impulsado lo mejor de la responsabilidad social empresarial. Tal como la define la Comisión Europea, se trata de un concepto en el que las empresas integran de un modo voluntario las preocupaciones sociales, medioambientales y económicas en sus actividades. Las empresas escogen elevar o arruinar la cohesión social dependiendo de la calidad del empleo, de los salarios que ofrecen, del diálogo social que promueven o no en su interior y de su grado de compromiso ciudadano con lo local mediante acciones de mecenazgo o liderazgo. Crecimiento económico, inclusión o cohesión social están en nuestras manos. El informe de Orquestra ofrece numerosas recomendaciones en este campo. Se trata de políticas educativas, de buena gestión y funcionamiento de escuelas y universidades, de apoyo a la juventud y a las minorías migrantes. Hablamos de política fiscal redistributiva, de apoyo a las familias, de conciliación familiar, lucha contra la pobreza y también de responsabilidad social empresarial activa y convencida, que no sea un mero cosmético. Hablamos, por tanto, de innovación social, del desarrollo de alianzas entre empresas, entidades del tercer sector y la administración pública como motor fundamental del desarrollo humano, inclusivo y sostenible. En todo caso, es una falacia que para vivir mejor como sociedad tengamos necesariamente que ser muy ricos. Podemos vivir muy bien si con lo que tenemos establecemos una solidaridad institucional y de iniciativa privada que redistribuya ingreso y cubra las necesidades básicas de todas las personas. Hay sociedades que lo logran. Pero es necesario considerar la tercera variable, la sostenibilidad medioambiental. Sabemos que el modo en que producimos y consumimos no es sostenible. Necesita un giro radical. Lo dará necesariamente por voluntad o por obligación, más tarde o más temprano. Estamos esquilmando los recursos naturales de la Tierra hasta que llegue un punto en que no pueda dar más de sí, frente a nuestra demanda siempre insaciable. A veces pensamos vivir en una sociedad postindustrial que se ha desenganchado del uso de los bienes materiales. Esto no es así. El crecimiento económico hoy se produce a costa del medio ambiente. Supone un coste que las empresas externalizan. El desafío es político, empresarial, ciudadano e internacional. Afecta a la humanidad en su conjunto y todos nosotros tenemos algo que hacer. La insostenibilidad genera grandes tensiones sociales hoy y en el futuro. Condicionará radicalmente nuestro crecimiento económico. No podemos prescindir de esta problemática dejándosela a otros, como si esta urgencia no tuviera nada que ver con nosotros. Es necesario que nuestro modelo de producción y consumo atraviese una transición que yo preferiría llamar ecológica. Lo va a hacer antes o después, pero quienes se adelanten y lo hagan bien tendrán más posibilidades de crecimiento económico y generarán beneficios medioambientales en su entorno. Hablamos de economía circular, de patentes, de formación actualizada, de eficiencia energética, de utilización de renovables y también del sano contento social que genera hacer bien las cosas. Este es un amplio campo de innovación exploratoria. El desafío es público y privado. Necesita la contribución de muchos. Creo que Orquestra cuenta con una intuición valiosa y ya validada cuando desde el impulso a la competitividad, en diálogo local con los actores políticos y públicos y privados, apunta a la construcción de sociedades cohesionadas y sostenibles. Ojalá Euskadi pueda ser en un próximo futuro un modelo de región europea en la que crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad vayan de la mano gracias a una buena gobernanza coordinada, pública y privada.
Gracias. Muchas gracias, Pachi. Y continuamos completando estas miradas sobre la competitividad con la mirada desde la política. Y antes en la presentación, Mikel nos hablaba de gobernanza, de la complejidad de nuestro sistema institucional. Y vemos que parte de esa complejidad viene de que, como antes decíamos, nadie por sí solo puede solucionar los problemas, los retos de la competitividad a que nos enfrentamos, y eso requiere en la política, entre otras cosas, también la colaboración entre distintos niveles de gobierno o incluso dentro del gobierno la colaboración entre distintas áreas, departamentos, como se planteaba ahora, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos y los mecanismos que tendríamos para ir abordando estos retos? Bueno, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que yo sí quería empezar comentando un poco cuál es el nivel de política que ponemos en funcionamiento, hablando de competitividad y sostenibilidad del sistema, haciendo que Euskadi sea un territorio equilibrado. Me vas a perdonar, no me he reconocido en todo lo que has dicho y probablemente algún lehendakari que hay por ahí tampoco se ha reconocido a Euskadi, porque si por algo hemos intentado caracterizarnos es por llevar un desarrollo económico, un desarrollo humano sostenible, que lo hemos conseguido hasta un nivel, es posible, pero creo que ha sido lo que nos ha guiado, lehendakari, tú dirás previamente, no en esta legislatura y en la anterior, sino a lo largo de muchos años. Creo que fuimos pioneros en los años 80 en establecer precisamente esa renta de garantía de ingresos, esa forma de inclusión social. Y desde luego en esta legislatura, si hay algo que nos guía, es la forma de trabajar de lo que se llama la Europa 2020, donde hay un desarrollo humano, un desarrollo sostenible y un desarrollo denominado inteligente. Y si lo miramos como Naciones Unidas 2020, pues las 5 Ps, ¿no? La participación, la paz, la prosperidad, bueno, todo eso que tenemos que hacer las personas y, por supuesto, mirando por el planeta. Es decir, si miramos todo eso y analizamos esas 5 Ps, un desarrollo humano sostenible es lo que nos guía, evidentemente con 10 ejes de actuación atendiendo a esas 5 Ps y con diferentes tipos de estrategia en cada una de ellas. Esa es la forma en la que en este momento trabaja el Gobierno, donde, y también me vais a permitir, hoy estoy un poco discrepadora, que discrepe un poco en otro aspecto. Tampoco creo en que el desarrollo económico y la competitividad esté al servicio del desarrollo sostenible y al desarrollo social. Yo creo que son dos caras de la misma moneda. No hay desarrollo económico, competitividad empresarial sin desarrollo social, sin equidad social, y no hay equidad social si no hay desarrollo económico. Creo que las dos se realimentan y las dos están al mismo nivel, porque si no creo que nos estaríamos equivocando, dando primacía a la parte económica frente a la parte social o dando primacía a la parte social frente a la parte económica. Es que las dos nos tenemos que realimentar. En ese sentido, evidentemente, y no huyo de la pregunta que me hacías, ¿cómo trabajamos en esa gobernanza multinivel de la que estabais hablando? Evidentemente no es fácil, no es fácil. En Euskadi, yo creo que además, Mikel, cuando estaba hablando, ponía 5 niveles y 4 niveles, nos olvidábamos del quinto, municipal. Tenemos unas ciudades también importantes con las que hay que trabajar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues evidentemente no son fáciles todos esos mecanismos que tenemos que poner, pero si yo me centro en la parte que me toca representar y en la parte de desarrollo más económico, en la parte más científico-tecnológica, y esta misma mañana estábamos, como ha dicho el lehendakari previamente, en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, precisamente ahí tratamos de llevar algunos de esa coordinación que tenemos que llevar entre pues los agentes más importantes, sean universidades, sean empresas, centros tecnológicos y evidentemente como administraciones, tanto gobierno como las diputaciones forales, manteniendo una política común cada uno desde los ámbitos en los que puede actuar y tiene que actuar. Sin olvidarnos de que Euskadi también ha tenido otro eje importante, que es el de la participación público-privada, y en esa colaboración muy estrecha que también nos estabas demandando, Pachi. Yo creo que ahí tenemos que continuar trabajando y no se nos tiene que olvidar. Si hablamos de emprendimiento, que también se estaba comentando, cómo atendemos a ese emprendimiento, a esas nuevas spin-offs, pues evidentemente también ahí tratamos de tener unos mecanismos de trabajo
tanto desde la parte pública, con un plan interinstitucional de emprendimiento, diputaciones forales, gobierno vasco, pero también con todos esos agentes que trabajan en emprendimiento, que son tanto privados como públicos y que tratamos de ayudar a los emprendedores. A veces les hacemos la vida más difícil, ya lo entiendo, porque somos tantos que no somos capaces de ofrecerles una guía muy sencilla y que tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí es cierto, pero creo que ahí estamos tratando de hacerlo y evidentemente tenemos que continuar ahondando en esos esfuerzos, ¿no? Sí es cierto también que interinstitucionalmente tenemos mucho recorrido por hacer, pero precisamente en Euskadi, bueno, diría que tenemos una parte buena, con todas nuestras dificultades, pero es que somos pequeños y que somos muy cercanos, que tenemos mucha facilidad de acercamiento, de aproximación a una empresa grande o a una pyme o a una muy pequeña, que a veces nos ve lejanos y creo que ahí también está el reto, ¿no? Quizá es más fácil para Euskaltel, que lo tengo aquí al lado, acercarse al gobierno que para una pyme de 10, 15 trabajadores que dice, para cuando llego al gobierno, ¿quién me va a atender, ¿no? Yo creo que ahí puede estar el reto de que realmente funcionemos de forma adecuada. Y permitidme que introduzca un aspecto más. Nuestras empresas salen fuera, estáis fuera, la competitividad también pasa por innovación, sí, pero también por internacionalización. ¿Cómo podemos, entre todas las instituciones, hacer que esto funcione y funcione de una forma adecuada? Ahí también hemos tratado de dar una parte de la solución a través del Consorcio Vasco de Internacionalización. Yo creo que se están estableciendo mecanismos que no son los únicos, probablemente, pero que tenemos que continuar trabajando. Y recordaros que en esta legislatura, y a mí me toca hablar como gobierno, desde luego, algo que nos guía es, como leitmotiv, conseguir más y mejor empleo. Es decir, más empleo y de mejor calidad, porque somos conscientes que a lo largo de la crisis hemos perdido muchas cosas y hemos perdido mucho empleo, es verdad. Se está empezando a recuperar y macroeconómicamente tenemos unos datos que son reales y sí es cierto que todavía a la micro hay en muchos lugares en los que nos está llegando y el empleo es uno de los ámbitos a los que hay que atajar, desde luego. Y ese es uno de los ámbitos que tenemos que continuar trabajando, pero los públicos solo no lo podemos hacer. Eso pasa porque públicos y privados, de nuevo, trabajemos de forma conjunta, facilitemos el acceso de nuestros jóvenes a un nuevo empleo, pero tampoco nos olvidemos de los que ya están trabajando y necesitan una nueva formación para adaptarse a esa nueva realidad que está llegando. Yo creo que ahí tenemos muchos retos de colaboración, no solo en la gobernanza multinivel, sino entre públicos y privados. Ahí yo creo que muchos lugares donde tenemos que tejer una red, más que buscar organismos, que ya los tenemos, tejer esa red que nos permita trabajar. Eskerrik asko, Arantxa. Bueno, como he comentado antes, la filosofía un poco en esta mesa redonda era compartir un aprendizaje de Orkestra en torno a la colaboración. Y es que la colaboración surge de la diferencia en las miradas y cómo somos capaces de construir desde ahí. Y Arantxa, verbalizabas un poco también esa diferencia en las miradas. Y bueno, la pregunta del público pues, va un poco en esa línea también. Entonces voy a leer literalmente, creo que es una dirigida a los tres. Estimados miembros de la mesa redonda, aun conociendo que la economía y la sociedad vasca cuenta con importantes fortalezas, ¿no creen que la conversación pública vasca, entiendo que estaba escrito antes de vuestras contribuciones, se refiere más en general, a la conversación pública vasca, adolece de cierto grado de autocrítica, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de no caer en la autocomplacencia para asegurar nuestra competitividad y bienestar? Muchas gracias, eskerrik asko. Abremos otra vez una ronda, no sé quién quiere empezar, entiendo que la pregunta va dirigida a los tres. Yo puedo hablar desde el punto de vista de nuestra empresa, es decir, yo creo que hoy una empresa que no tenga capacidad de autocrítica tiene un futuro muy incierto. Y yo creo que una de las claves, y yo la trato de aplicarla como consejero delegado, es escuchar bien lo que nos dicen algunos depende del ámbito en el que estés, pues inversores,
o analistas, o en nuestro caso, por poner un ejemplo, y alguna cosa que he citado en algunas presentaciones de resultados es, nos dicen, mira, vosotros sois líderes en Euskadi, sois líderes en Galicia, sois líderes en Asturias. Entran dos nuevos competidores. Dice, ¿cómo vais a hacer? Entonces, no digo, esto está chupado. Evidentemente, tenemos un reto. Y el reto que tenemos como compañía es que cuando hay principalmente dos compañías que tienen la mayor parte del mercado en esta región y entran dos más, lo lógico es que coman un pedacito de la tarta. ¿Qué hacemos para afrontar este reto? Pues hay que cambiar la forma de pensar de los equipos, hay que innovar muchísimo más, hay que lanzar nuevos productos, hay que mirar más allá de lo que se ha hecho en el pasado, por eso hablaba de las experiencias que existen en otros países y yo creo que cuando uno es sincero y con los inversores de mira, sinceramente, claro que estamos preocupados por este tema, pero estas son las cosas que estamos haciendo. Yo creo que el que no tenga una actitud de autocrítica tiene un serio problema desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Y supongo que se aplicará a otros entornos. No sé si queréis añadir algo. Bueno, yo creo que la autocrítica es necesaria para mejorar, si no estaríamos perfectamente ubicados en el asiento y no nos moveríamos, ¿no? Siempre compararse con otros, analizar, bueno, pues yo creo que hoy estamos hablando de un informe que probablemente, bueno, pues analiza aspectos positivos, pero también nos da pautas de mejora. Yo creo que este tipo de actuaciones son las que nos tienen que llevar a mejorar, pero también siendo conscientes de que hay algunas cosas que se están haciendo bien. Desde todos los puntos de vista. Entonces, analizar desde una base de, bueno, qué cosas hacemos bien y dónde están nuestros ámbitos de mejora. Es decir, este espíritu autocrítico que nos lleva a los vascos a decir que somos los peores en muchas ocasiones, pues también nos puede destruir en algunos momentos porque hace que nos sintamos los peores del mundo, ¿no? Yo creo que hay ámbitos de mejora seguro, hoy los estamos viendo, yo creo que somos conscientes porque en la comparación siempre salen aspectos positivos y aspectos de mejoras y ahí tenemos que ir caminando, ¿no? Pero que eso no nos haga obviar que, bueno, pues que hay aspectos positivos, que tenemos empresas fantásticas, que tenemos universidades fantásticas, con mejoras que hacer, seguro. Centros tecnológicos que funcionan muy bien, mejorables, seguro. Administraciones que hacen, bueno, pues algunas cosas bien y otras mejorables y que desde luego desde el punto de vista social también tenemos, bueno, todo el ámbito del tercer sector que creo que es, bueno, tendrá sus mejoras que hacer, pero desde luego muy reconocible y precisamente uno de los ámbitos en los que, bueno, pues el presidente Juncker hablaba con el Lehendakari era ¿cómo lo hacéis? Queremos aprender de lo que estáis haciendo. Que no será al 100% bueno, pero seguro que hay aspectos que también podemos sacar un poco de pecho, decir, bueno, pues mira, esto lo hacemos bien. Yo creo que ahí también tenemos que trabajar entre una moderación entre cosas buenas y aspectos a mejorar, evidentemente. Vale. Soy Pachi, si quieres. Un poco por alusiones también al comentario de Arantxa. Realmente en modo alguno he pretendido hacer un diagnóstico del País Vasco, sino que lo que me pedían en la pregunta era una reflexión más internacional, global, y eso es lo que he pretendido en torno a la línea de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible que fueron aprobados hace 2 años en Nueva York. Creo sinceramente que el País Vasco ha dado enormes pasos durante los últimos 30 años. La crisis de los 80 fue horrible y ciertamente esta sociedad se ha renovado de tantos modos. De hecho, mi alusión a la renta de garantía de ingresos era precisamente una alusión en positivo. Me parece que ha estado muy criticada y me parece que es una manera de respaldarlo. Y al mismo tiempo, lo que vemos a nivel internacional es que esos 3 objetivos son muy difíciles de conseguir simultáneamente. Nos resulta muy complicado trabajar por la sostenibilidad, por la cohesión social y por el crecimiento económico a la vez. Por el contrario, aparentemente, cuando uno trabaja por uno, parece que se retrae del otro. Hace pocos días escuchábamos a Trump retraerse del Acuerdo de París
y no hablaba precisamente de la negación del cambio climático, sino que decía necesitamos crecimiento económico. Luego de esto nos tenemos que desentender. Es decir, que son tres objetivos que aparentemente necesarios los tres a la vez, pero aparentemente nos cuesta mucho integrarlos y trabajar por los tres a la vez. Yo creo que nosotros hemos hecho un gran camino y al mismo tiempo tenemos también muchos retos y creo que estamos en un buen momento para esa colaboración interinstitucional. Yo incluiría también al tercer sector. Me parece que el tercer sector tiene muchas intuiciones, tiene una presencia en los medios sociales y una manera de ver la realidad diferente que me parece que puede ser también profundamente enriquecedora. Creo que hay mucho camino recorrido, pero mucho camino también por recorrer. Bienvenido sea. Y así son los retos. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer es, me dicen que tenemos 5 minutos, entonces sí os voy a plantear 2 preguntas que han llegado, que se vinculan con 2 temas que han salido en el informe y yo creo que cada uno puede abordar un poco el tema en que más cómodo se sienta o en que del que prefiera hablar. El primero es, ¿cuál es el motivo para la revisión del modelo de bienestar y hacia dónde debe transitar este modelo? Y el otro tiene que ver un poco con cómo se vinculan vuestras organizaciones con la universidad y el rol de la universidad, que es otro elemento que ha salido, ¿no?, en la sesión de hoy. Entonces, con eso abriríamos, ¿no? O hacia dónde debe transitar este nuevo modelo de bienestar o el rol de la universidad y la relación de vuestras organizaciones con la misma, y con esto cerraríamos. No sé Yo me quedo con la segunda. Muy bien. En cuanto al rol de la universidad y la relación de empresa-universidad, creo que es algo clave y vital. Creo que el incorporar y la realidad es que somos un grupo que, debido a que pues, la gente está a gusto, hay muy poca rotación de personas, somos una compañía que ha ido prácticamente envejeciendo 1 año cada año. Es decir, que nos encontramos en una situación en la que decimos cómo hacemos para incorporar nueva savia a la compañía. Y es uno de los retos importantes. Por eso decía antes, el traer 20 graduados este año es un paso importante para la compañía, pero no solo, yo creo que esa relación no consiste solo en traer y contratar nuevos empleados, que es muy importante y ayudar a fomentar las carreras. Son temas como el permitir a estudiantes que trabajen con la universidad, colaboraciones como las que tenemos con Orquestra y la Universidad de Deusto. Yo creo que son colaboraciones muy importantes que nos ayudan como compañía y en cierto modo ayuda a la universidad. Estamos animando cada vez más a nuestros profesionales, porque tenemos profesionales con una experiencia muy amplia a que participen más en asesorar. No es estrictamente la universidad, pero dentro de los planes de nuevos negocios, startups, innovación, tenemos gente que puede mentorizar y aportar un conocimiento a esos jóvenes que quieren salir adelante, que es muy valioso, y tenemos planes puestos en marcha para sacar todas estas iniciativas adelante. Es decir, que yo creo que es vital, que dependiendo de la compañía, pues a veces pasa por ciclos y creo que para sacar adelante el futuro, si no se refuerza eso, pues como país tendremos un problema. Muy bien, muchas gracias. Vamos igual por turnos, Arantxa, y cerramos. Yo me debo quedar con el primero, entiendo. Con el modelo de bienestar. Bueno, voy a tratar de responder lo que yo entiendo. No sé exactamente a qué se estaba haciendo referencia a la pregunta, porque se puede tomar por muchos ámbitos. Bueno, yo creo que está claro que en el país todas las administraciones el reto del bienestar lo tenemos bastante claro, viéndolo desde la parte de salud, educación, bueno, pues los servicios de atención, los servicios sociales creo que están bastante asentados, mejorables y con un proceso de puesta en marcha de una serie de mejoras, sobre todo en la parte de la RGI que tan denostada ha sido durante un tiempo, cuando desde luego ha cubierto muchísimas necesidades en esta época tan dura.
Pero yo creo que al reto que tenemos que hacer frente en este momento, desde ese punto de vista, es al reto migratorio. Yo creo que es un ámbito en el que toda esa inmigración que está llegando a Europa, a la que tenemos que hacer frente también desde Euskadi, cómo integramos a esas personas, cómo las ponemos en el sistema, cómo hacemos que se sientan parte del sistema y cómo las tratamos de valorar y de incorporar a todo, no solamente a la parte social, sino también a la parte económica y a la parte de desarrollo. Yo creo que ahí tenemos un reto de mejora y desde el punto de vista ambiental, que también creo que está referido al bienestar, hace mucho tiempo ya, cuando Al Gore estaba trabajando en todo el ámbito planetario hace ya bastantes años, hablaba de un tema que creo que es de plena actualidad en estos momentos y es en cuanto observemos que nuestras empresas, por mejorar en sus emisiones de CO2, por incorporar energías renovables, por ser más eficientes energéticamente, pueden tener más negocio, se puede conseguir ganar dinero, creo que es la forma en la que podemos tener desarrollo económico y desarrollo sostenible al mismo tiempo. Y yo creo que ahí tenemos una forma de hacer que hemos emprendido un camino muy pequeño, en el 100 estaremos en el 10, pero creo que por ahí también se pueden hacer diferentes cosas desde el punto de vista del bienestar y de los ámbitos a los que tenemos que referirnos. Muy bien, eskerrik asko, Arantxa. Y hay una pregunta específica que ha llegado para ti, te la hago también y luego combinas. La respuesta es, ¿usted no cree que el desarrollo económico está para servir a la persona y por lo tanto el objetivo es el desarrollo social? Desarrollo económico es un requisito para alcanzar ese desarrollo social. Respondo primero a esta última pregunta y después a la segunda de las dos primeras. Sí, efectivamente, el crecimiento económico es para la persona, para las personas, para las sociedades, evidentemente. Hoy lo que sucede es que no tenemos solución para el problema del empleo si no es con crecimiento. Hay quien habla de crecimiento económico. Yo creo que eso es muy complicado, enormemente complicado. Es decir, necesitamos como condición, como requisito, un crecimiento económico para poder para que todos tengamos trabajo y tengamos que repartir, ¿no? Eso es lo que parece en el problema muy complicado del crecimiento económico frente al consumo de recursos naturales. Y me gustaría aludir a la segunda pregunta, la relación entre, en concreto, el tercer sector y las universidades. Me parece que es un ámbito muy importante, muy relevante. Creo que el tercer sector ofrece espacios y lugares formativos de la persona, que llegan al corazón, porque pone en contacto con lugares de sufrimiento de otros y nos hace conscientes de realidades sociales humanas de las que si no tendríamos ninguna noticia. Son transformadores porque producen convicciones y generan nuevas actitudes de las personas que después tienen un largo recorrido a lo largo de sus vidas. Y en segundo lugar, me parece que el otro aspecto importante de relación con el tercer sector y las universidades es el enriquecimiento entre la academia y la reflexión bruta que muchas veces hay en el sector social, en el ámbito social, en el tercer sector. Bruta en el sentido de por pulir muchas veces, pero buena parte de esas reflexiones son reflexiones valiosas y que incluso pueden tener intuiciones que generan atajos en los largos razonamientos académicos. Me parece que esos dos ámbitos de conocimiento y, por supuesto, de formación global de la persona son muy relevantes. Mila esker, Patxi Artetxe, Arantxa Tapia eta Patxi Álvarez, zuen ikuspegiak partekatzeagatik. Ikuspegi batzutan bat zetozenak eta beste batzutan ez, baina hori da gaur egun gizartean daukagun erronka. Begirada desberdinak bateratu eta elkarlanerako bideak topatzea. Eta honekin mahai inguruari amaiera ematen diogu eta ekitaldiaren itxierarekin hasiko ginateke. Mila esker. Amaierara heldu gara. Mila esker biltzar honetan parte hartu izanagatik. Podremos seguir conversando durante el cóctel que nos espera afuera. A la salida podéis recoger una copia del informe en castellano.
En la página web encontraréis disponible el informe en castellano y en euskera y en breve también en inglés. Ahora sí, para terminar esta conferencia, el presidente de orquestra, Ignacio María Echeverría, nos va a dirigir unas palabras. Eskerrik asko, Ignacio. Unas palabras muy breves. Agintariak jaun-andreak, lehenik eta behin, hemen zaudeten guztioi, ekitaldi honetara etorri izana eskertu nahi dizuet. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes el 6º informe de competitividad del País Vasco hecho por este instituto. Su elaboración ha coincidido con los 10 años de vida de Orquestra, aniversario que motivó que diésemos a conocer un manifiesto con nuestra visión sobre los retos fundamentales que tiene Euskadi como economía y como sociedad. El informe que hoy hemos presentado reflexiona sobre las conclusiones obtenidas de los 5 anteriores y se plantea la pregunta sobre el futuro. ¿Y mañana qué? Relacionando esta pregunta con los retos señalados en el manifiesto. Uno de los puntos de la reflexión abierta hacia el futuro que deseo enfatizar es el del propio concepto de competitividad. Normalmente la competitividad tiene 2 significados distintos: rivalidad para la consecución de un fin y capacidad de competir. De forma habitual, se utiliza el primero de ellos en términos de comparación, es decir, cómo esa rivalidad que se da con otros cuando se pretende conseguir un fin. Ahora bien, cuando esa rivalidad se convierte en dimensión principal del trabajo, cosa que suele ocurrir, conduce a una interpretación de la competitividad que puede alejarse claramente de lo ético. Lo importante es superar al otro como sea, sin que importen demasiado los medios. Por eso es preferible el otro significado, el de la capacidad de competir. Esta interpretación permite plantear la competitividad como un hacer las cosas lo mejor posible, como un dar lo mejor de nosotros mismos, sin estar solo pendientes de lo que hacen los demás en términos de rivalidad. Es un planteamiento que implica introducir en lo que hacemos, además de lo económico, dimensiones como lo humano y lo social, con una intensidad mucho mayor, es decir, con una referencia más profunda a lo ético. El Instituto Vasco de Competitividad ha venido intentando aplicar en su quehacer diario este concepto más ético de la competitividad y lo seguirá haciendo con la consciencia de que la realidad en la que nos tenemos que mover es muchas veces difícil y a veces dura. La integración de Orquestra en la Universidad de Deusto de la Compañía de Jesús implica una constante pregunta acerca de la coherencia de su trayectoria con valores de este tipo. Confiamos en que nuestras aportaciones enriquezcan el conocimiento y la reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser en los ámbitos de lo económico, de lo social y de lo humano. Eskerrik asko.